Buenas tardes, hermanos. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno, pues el viernes pasado empezamos con el primer tema de la santidad y José nos estuvo hablando de que Dios es santo. Amén. Lo ve, ¿verdad? 3 veces además, ¿eh? Hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de la santificación. Un poco fuerte, ¿no? Vamos a explorar un poco la naturaleza de la santificación. Es un tema que requiere que prestemos atención porque hay varios conceptos doctrinales, está un poco fuerte, ¿eh? Y entonces para algunos de nosotros son nuevos, para otros ya los conocemos, pero se irán repitiendo con el tiempo y al final llegarán a formar parte de nuestra comprensión. Vamos a tener una oración para que el Señor bendiga este estudio. Querido Padre, te damos muchísimas gracias que estás en medio de nosotros y queremos clamar en esta tarde que tú santifiques nuestras vidas, como ya vienes haciendo, pero que sigas haciéndolo. Te damos permiso para que sigas obrando a través de tu Espíritu. Te necesitamos, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que hagas una obra perfecta en cada uno de tus hijos. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se oye mejor ahora? Bien. La santificación es un estado de separación del pecado para Dios. Todos los creyentes son santificados. En el mismo momento de la conversión empezamos a ser santificados, al nacer de nuevo. La santificación es una parte de nuestra salvación, una parte solamente, el que nos consagra para Dios, dándonos plenitud de vida. El concepto que pudiera tener la gente que no conoce a Dios es que aquel que se acerca a Dios, pues que va a vivir una vida muy aburrida o algo así, ¿no? Como que Dios fuera un aguafiestas, y es todo lo contrario. Dios ha venido a darnos libertad, plenitud de vida, vida abundante, y eso es lo que vamos a ir viendo en estos estudios. Vamos a ver en primer lugar que la santificación es una obra sobrenatural de Dios. Es Dios quien efectúa la santificación. Y la Biblia lo demuestra con claridad en un montón de pasajes. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? Dios de paz, ¿eh? Es Dios quien nos santifica. Por supuesto que usa el Espíritu Santo, ahora lo iremos viendo, pero lo hace, y también usa el factor humano. Lo hace mediante su Espíritu, quien vive dentro del creyente. Dice la palabra: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Interesante, ¿eh? Y que no somos nuestros. ¿Y por qué no? Pues porque el Espíritu Santo está aquí dentro y Él es nuestro dueño, si realmente le dejamos ejercer ese señorío de Cristo en nuestra vida. No sois vuestros. En el sistema de valores del mundo, como decía antes, esto puede parecer una tontería, ¿verdad? Que la gente nos acerquemos a Dios, que le busquemos. El otro día, paseando por la calle Colón, vimos una tienda que se llama Solo Yo. Solo Yo. I-O. Y pensaba, estos son los valores del mundo. El ego, el egocentrismo, el vivir para nosotros, el solo yo. Pero Dios quiere que sea el Espíritu Santo quien viva en nosotros. No que digamos, ya tengo el Espíritu Santo, sino que podamos decir, el Espíritu Santo me tiene a mí, que es muy diferente. Amén. Lo hace mediante su Espíritu, quien vive dentro del creyente. La obra principal del Espíritu en el creyente es la santificación. Así como antes de ser creyentes, la obra principal del Espíritu era la salvación, o sea, el Espíritu nos llamaba para salvación, ahora nos llama para santificación. En Romanos dice un versículo que no vamos a ver, dice: los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:2, lo ponemos, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación, ¿de quién? Del Espíritu. Así que vemos que Dios es el que santifica, pero por medio del Espíritu.
Y somos santificados en la medida que dejamos obrar al Espíritu. Voy a contar un testimonio de una hermana que estuvimos visitando hace pocos días en el hospital, una hermana que conocemos desde hace ya años y tiene 81 años. Pues nos contó que ella era presa o esclava del tabaco, toda su vida fumando, pero fumando, así, y tiene 81 años. Y nos dijo que un día iba y ella lo pedía al Señor: Señor, líbrame de ese vicio porque me está consumiendo. Y me está consumiendo también la cartera porque no es barato. Y ella se dirigía al estanco y cuando entraba por el estanco sintió como que ¿para qué tengo que entrar yo aquí ahora? ¿Y para qué? ¿Para qué? Se salió y desde entonces ya no ha fumado más. 81 años, gloria a Dios. Entonces, en la medida en que le dejamos, el Espíritu Santo nos santifica. Es decir, nos aparta de cosas pecaminosas, cosas que no nos benefician, cosas dañinas para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Nos santifica en la medida en que le dejamos. Vamos a ver ahora unas diapositivas donde vamos a hablar de 3 tipos de santidad. Santidad posicional, santidad progresiva y santificación perfecta. Santificación posicional, progresiva y perfecta. Vamos a ver la número 2. La posicional o inicial es la que recibimos en el mismo momento de la conversión. También se le llama el nuevo nacimiento. El mismo día de la conversión nacemos de nuevo, y también se le llama regeneración, como he puesto aquí en esta flecha, la regeneración. Es decir, somos regenerados, generados de nuevo, o sea, nuevo nacimiento, nueva vida. ¿De acuerdo? Voy a explicar un poco qué es esto de la regeneración. Pues es el comienzo de la nueva vida en Cristo. Es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando, como consecuencia de oír y de creer la palabra de Dios, recibe a Jesucristo como Salvador en su vida. La regeneración es simultánea con la justificación. Como hemos cantado hace un momento, que Él nos ha justificado mediante la fe, pues la regeneración se produce al mismo tiempo que la generación y al mismo tiempo que la salvación también. Y a la santificación posicional y también al mismo tiempo. Todo ello sucede a la vez. Todo esto lo estudiaremos más adelante, no os agobiéis, ¿eh? Vamos a ir hablando de algunos términos teológicos, pero que lo estudiaremos cuando veamos el libro de Romanos próximamente en estas pantallas. Diapositiva número 3. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, es decir, purificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí lo dice bien claramente, que es el Espíritu Santo quien ha hecho estas cosas. Fijaos, nos ha lavado, nos ha santificado, una santificación inicial o posicional, nos ha justificado, y todo eso por medio del Espíritu de Dios. La santificación es instantánea en relación a nuestra posición con Cristo. De ahí viene el término posicional, nuestra posición en Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición? Pues que ahora ya somos salvos porque hemos aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. En el mismo momento de la conversión somos salvos. En ese mismo momento somos salvos. En ese mismo momento somos santos, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, como hemos leído antes. Viene a vivir en nosotros. Somos perdonados, somos reconciliados con Dios, somos regenerados, somos redimidos por la sangre de Jesús y somos justificados ante Dios. Aleluya, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas en un mismo día? En el día de la conversión. Yo me acuerdo de ese día. Un día de marzo de 1972. Tela, ¿eh? Está lejos ya eso. Pero, ¿qué paquete el de la salvación? Lo tiene todo esto y más cosas que aún me he dejado. Los creyentes somos llamados santos desde el mismo momento de la conversión. El pecador corrompido es cambiado en un adorador santo. Ahora hace unos momentos estábamos aquí adorando
y además santos, porque lo somos. Por eso Pablo podía llamar a los corintios santificados en Jesucristo, aunque estaban muy lejos de serlo. En sus vidas cotidianas estaban muy lejos, pero eran santos ya en su posición en Cristo. La santidad no es como la pintaban en esos cuadros de la Edad Media. ¿Os habéis fijado al ir a algún museo de estos? Museo que está al lado de Viveros, el Pío VI. Hay una cantidad de cuadros ahí religiosos. Es la segunda pinacoteca después del Prado, en Madrid, que lo sepáis. Y está ahí al lado de Viveros. Y la entrada es libre los fines de semana, creo, por ahí. O sea que ahí hay muchos cuadros religiosos donde vemos ahí a los santos, les llaman los santos, con una aura aquí, ¿los habéis visto? Aura así, como una circunferencia alrededor de la cabeza, y además con una mirada así, como el Greco, los cuadros del Greco así, una mirada hierática. Eso no es la santidad. Eso es lo que algunos pensaban, ¿no? Eso no es la santidad, no es la santificación. Bueno, la palabra santo y santificado significa apartado del mundo. Y apartado del pecado, ¿para quién? Para Dios. O sea, dedicado a Dios. Eso es lo que llevaba el sumo sacerdote en la mitra. La mitra era el gorro, en su vestidura sacerdotal. Llevaba un gorro aquí, en la cabeza, con una chapa de oro aquí delante, que ponía santidad a Jehová. En otras palabras, dedicado a Dios. Pues ya, fijaos que lo llevaba aquí en la cabeza, en la mente, aquí delante de la mente. Y eso tiene que impregnarnos a nosotros, ese sentimiento, ese pensamiento. La santidad empieza aquí en la mente. Si somos santos en nuestros pensamientos, lo seremos también en nuestra actuación, en nuestras obras. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas a las iglesias, comienza diciendo, la mayoría de ellas, Pablo a los santos y fieles que están en Éfeso. Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos o en Colosas, etc. Así pues, según el Nuevo Testamento, santo es aquel nacido de nuevo que sigue a Jesús. Por favor, saluda a los santos que tienes a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha. Tienes santos, ¿los ves? Cuando te ves al espejo, cuando te afeitas o te peinas, estás viendo a un santo, a una santa. Santos somos todos aquellos creyentes que hemos experimentado la conversión mediante la fe en Jesucristo y su obra en la cruz. Ese es el significado de santidad. Pasamos a la diapositiva 4. Vamos a ver la santidad progresiva. Santidad progresiva o diaria. Esta es la del día a día, la que está sucediendo desde que nos convertimos hasta que nos muramos o hasta que el Señor se nos lleve. La santidad progresiva es un proceso gradual que dura toda la vida cristiana. Cuánto trabajo tiene el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Cuánto trabajo. Toda la vida cristiana. En realidad, los calvinistas no iban muy desencaminados cuando hablaban de la depravación del ser humano. Suena mal, ¿verdad? Es un depravado. Pensamos en un depravado, en un pederasta, en un pedófilo, en un psicópata, en un asesino en serie. No, pero es que depravados, según la Biblia, somos nosotros. Ahora puedes mirar a los depravados que tienes a tu lado, izquierda o derecha. Depravados en un proceso de santificación progresiva. Suena fuerte. Pero cuando el pastor nos dice que llevamos un alien aquí dentro que a veces se asoma, ese monstruo es el viejo hombre del cual hablaremos ahora, el depravado que está ahí escondido. Lo que somos en nuestra posición en Cristo tenemos que experimentarlo progresivamente en nuestro andar en el Espíritu. La santidad progresiva es un proceso gradual, como hemos dicho. La santidad, la santificación, no es conformarse a un concurso, a un conjunto de normas. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello. No es eso, sino que es paso a paso cambiar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es un acto de transformación interior que se exterioriza en el comportamiento, en nuestras obras, en las acciones. Dice Jesús, por los frutos los conoceréis. Diapositiva 5.
Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahí está la santificación gradual, progresiva. De gloria en gloria, como subiendo un peldaño. De hecho, estamos subiendo hacia el cielo, ¿eh? Vamos subiendo ya, vamos subiendo. Cualquier día se nos lleva el Señor, como decía la película del otro día, ¿no? Se nos lleva así de golpe, el rapto. Y somos transformados como por el Espíritu del Señor. Otra vez, ahí vemos el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, también llamado el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, tiene muchos nombres, ¿eh? Bien, es Él el que hace esa obra. Veamos ahora la diapositiva siguiente, la santificación perfecta. Esta es la que han experimentado los que nos han antecedido, los que ya murieron en el Señor, que están ya en su presencia. Y esta perfección solamente se alcanzará cuando estemos con Él, o bien por la muerte o bien por el arrebatamiento. Cuando Él venga seremos liberados de este cuerpo de pecado. Esto es lo que se llama la glorificación. La glorificación es ser librado del cuerpo de pecado. Es la eliminación final que Dios hace del pecado en la vida de los santos, es decir, todos los que son salvos. Esto es la culminación de la santificación, por eso se llama la santificación perfecta. Siguiente diapositiva. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Aleluya, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en la medida en que vamos siendo santificados, ya nos vamos pareciendo, ¿verdad? Un poquitín, nos vamos pareciendo a Jesús, mansos, humildes, tranquilos, relajados, y a veces también un poco alterados, como cuando se alteró en el templo, porque la injusticia tiene que alterarnos, ¿verdad? Filipenses 3:20-21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Fijémonos en esa expresión. Irreprensibles significa que no se nos pueda reprender o acusar y decir: sí, pero tú hiciste aquello, o aquello otro, que no se nos pueda reprender por alguna cosa, por alguna mala acción. Así que irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que respecto a estos tres tipos de santificación, podríamos decir, resumiendo, que en la santificación posicional o inicial somos librados de la culpa del pecado. Esa mochila llena de pedruscos de pecados, esa mochila que pesaba tanto, se nos quita, y se nos quita el peso del pecado, la culpa del pecado en la santificación posicional. En la santificación progresiva estamos siendo librados del poder del pecado. Estamos siendo, es algo que va durando un tiempo, ¿no? Toda la vida. Y en la santificación perfecta seremos, en futuro, seremos librados de la presencia del pecado, porque allí, en la gloria del Señor, en la glorificación, allí no habrá pecado, no puede haber pecado delante del Señor. Así que vemos que la santificación es fruto de la unión con Jesucristo también. En Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí vemos lo de la posición en Cristo. Si estamos agarrados a la vid, entonces vamos a ir recibiendo la savia divina continuamente, diariamente, y estamos en nuestra posición, permaneciendo en Él. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo
Dice que está sufriendo unos dolores de parto como la parturienta, porque quiere ver a sus hijos espirituales cómo Cristo se va formando en su carácter. El carácter de Cristo formado en cada uno de vosotros, de nosotros. La santificación es una obra hecha en el hombre desde su interior, desde dentro hacia afuera. No debemos rebajar la santificación al nivel de una conquista humana, de un logro del hombre, aunque el creyente debe colaborar con el Espíritu Santo para que se produzca. En la Biblia, el gran protagonista es Dios, no es el hombre. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega. El mensaje de la palabra de Dios está centrado en Dios, es teocéntrico, no está centrado en el hombre, no es antropocéntrico. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de sus planes, no se trata de los nuestros. Nosotros decimos, Señor, bendice mis planes, Señor, bendice mis sueños. Vamos a ver, ¿no queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces tendremos que buscar los planes de Él, buscar la aprobación de sus planes. Y cuando hablamos de sueños, bueno, he de decir que, porque está José, que tuvo sueños de Dios, y nosotros a veces también tenemos sueños mientras dormimos. A mí el Señor me ha dado algún sueño suyo y los ha cumplido. Es así, el Señor da sueños. Si los sueños son de Dios, gloria a Él y que se cumplan. Pero si son sueños humanos, simplemente nosotros, porque a mí me apetece estar haciendo ese ministerio o aquel otro, cuidado, porque dice la palabra que el Espíritu Santo pone a cada uno en su lugar, en un lugar en el cuerpo. No se trata de lo que yo quiera hacer, sino de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Sus planes, sus sueños en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Punto número 4. La santificación es una... Bueno, ya lo he dicho esto. Él nos hizo, dice la palabra. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Veis ahí la iniciativa de Dios? Se trata de Dios. Él nos escoge para que entremos en su caminar. Hay un discipulado por ahí de un tal Blackaby que se llama Mi experiencia con Dios. Y la tesis de ese discipulado es que nosotros nos sumamos a lo que Dios ya está haciendo. No es que le decimos, Dios, métete en mis planes y súmate a mis planes. No. Nosotros nos sumamos a lo que Dios ya está haciendo. Eso es lo importante, que hagamos lo que Él está haciendo o lo que Él nos está moviendo a hacer. Ante un Dios tan grande que nos ha creado, nos ha salvado, nos ha santificado, deberíamos decirle, temblando y temerosos, como Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No, Señor, métete en mis planes y ayúdame a cumplir mis planes. ¿Entendéis? Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. No por mi esfuerzo humano, no por la realización personal, no por autoayudas, no por nada de esto. Por su Espíritu, fortalecidos en el hombre interior. Así que la santificación no es un proceso natural, es un proceso sobrenatural. Somos santificados porque Dios lo quiere y lo hace para nuestro desarrollo espiritual, contando con nuestra colaboración. La santificación se manifiesta externamente por el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aquí vamos a Gálatas 5, 22, 23. Está ahí el catálogo del fruto del Espíritu, un singular fruto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, templanza. Entonces se manifiesta la medida de la santificación del Espíritu en tu vida, se manifestará en estas expresiones del carácter de Cristo. La santificación afecta al hombre completo, cuerpo, alma, con sus potencias que son el intelecto, los afectos, la voluntad, los sentimientos, y también el espíritu. Así que la santificación es en cuerpo, alma y espíritu. El hombre es toda una unidad, no son parcelas, es una unidad.
y cada una de sus partes están perfectamente entrelazadas, interrelacionadas con las demás. O sea, como habéis visto las líneas del metro, el metro se va enlazando esta línea con la otra, hay que hacer un transbordo, pero todas las líneas, todas las vías están unidas entre sí y nos lleva a todas las partes de la ciudad. Así que el ser humano es un ente todo completo, hay que verlo así como un completo. Por eso, aunque la santificación sucede en el interior del hombre, en el corazón, al cambiar nuestro corazón también cambia nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser y de vivir. Primera de Tesalonicenses 5:23, que hemos leído antes una primera parte, lo leemos ahora todo entero, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, otra vez más la palabra irreprensible, ¿verdad? Que no nos puedan reprender. Irreprensible, sin mancha, sin arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 nos habla de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos la novedad de vida, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son vuestros. Perdón. ¿Son de quién? De Dios. Me he equivocado, aposta, por vuestro. Son de Dios, somos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No sabéis que no sois vuestros? En otra parte dice: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pues somos del Señor, no somos nuestros. Así que dice aquí que por precio hemos sido comprados. Mira, voy a poner un ejemplo. Yo me voy a la frutería y compro fruta. La pago, porque si no la pago no me la puedo llevar. Cuando la he pagado el precio, la traslado de la frutería a mi casa. La traslado. Y eso es lo que ha hecho Cristo. Él ha pagado el precio, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice en Colosenses 1:13-14, dice: el cual, o sea, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Veis? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha comprado con el precio de su sangre preciosa. Y nos ha trasladado. Como decía el ejemplo de la tienda a tu casa, pues Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero ha tenido que pagar un precio, y ha sido la sangre de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está el precio pagado, el perdón de los pecados. O sea que tenemos redención y tenemos perdón de pecados. El cuerpo es un instrumento del alma por medio del cual se exteriorizan las inclinaciones, los hábitos y las pasiones pecaminosas. Así que la santificación afecta a todas las facultades del alma: el entendimiento, la voluntad, las pasiones, las emociones, sentimientos y la conciencia. Ahora veamos cuál sería nuestra parte humana en el tema de la santificación. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como humanos? Cuando se dice que el hombre participa en la obra de la santificación, no significa que actúa por libre. Actúa conjuntamente con Dios. O sea, no actúa independiente de Dios, el hombre, sino que colabora con Él. Hace con Dios la obra contando con Él, dándole lugar como un ser racional que es, y requiriendo Dios que Él ore, una oración constante, y que coopere inteligentemente con el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace, es precioso, ¿verdad? Somos colaboradores de Él. Nos permite que podamos santificarnos. Él nos santifica, pero también nos dice que nos santifiquemos, y ahora lo veremos. Esta cooperación del hombre con el Espíritu Santo se aprecia por lo siguiente. Primero, por las repetidas exhortaciones que nos da en la Biblia en contra del mal
de las tentaciones, lo que implica que el hombre debe de procurar evitar los peligros de la vida. Por ejemplo, cuando dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esas son indicaciones que nos da el Señor de que nos apartemos del mal. Por lo tanto, tenemos que hacer algo nosotros. Eso no lo va a hacer Él por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Y dos, los constantes llamados en las Escrituras a una vida santa implican que el creyente debe ser diligente en el empleo de los medios a su disposición. Eso lo hablaremos la semana que viene. Los medios que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos santificarnos. Para mejorar moral y espiritualmente nuestra vida. Por ejemplo, Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. ¿Os dais cuenta, no? Nos da aquí unas indicaciones en que glorificamos a Dios, que llevemos mucho fruto. Eso no lo va a hacer Dios por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Y de esta forma, llevando fruto, estamos siendo sus discípulos. Así que vemos que en la santificación hay un lado divino y un lado humano conjuntados. En la carta de Judas podemos ver esta conjunción. Por ejemplo, en el verso 24, un poco más adelante, en el 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, este es el lado divino de la santificación, que Él es poderoso y nos guarda de caídas y nos presenta sin mancha en su gloria. ¿Se dan cuenta? Esa es una parte que está haciendo Él. Judas 21, tiramos para atrás, dice, conservaos, es decir, manteneos en el amor de Dios. Ese es el lado humano de la santificación. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Conservarnos limpios, conservarnos puros delante del Señor. Ahora veamos los dos aspectos de la santificación. Hacer morir el viejo hombre y vivificar el nuevo hombre. Vamos a ver el primero. Hacer morir el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Lo hemos leído muchas veces. O la vieja mujer, que también está eso. Solo que aquí lo dice en términos así de hombre. Dice, el viejo hombre es la naturaleza humana controlada por el pecado. Es decir, es el cuerpo del pecado. Ese es el viejo hombre. Ese es el alien, el monstruito que llevamos ahí dentro, que a veces sale y se manifiesta, ¿no? La mancha y corrupción de la naturaleza humana que resultó del pecado se va removiendo de forma gradual, poquito a poco, ¿verdad? Gradualmente, diariamente. La Biblia llama a esto la crucifixión del viejo hombre y de esta manera la relaciona con la muerte de Cristo en la cruz. Veámoslo. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue, fijaos el término del verbo, fue, está hablando en pasado, no está diciendo nuestro viejo hombre será crucificado, ya fue crucificado. ¿Cuándo? Dice, juntamente con él, con Cristo. Allí en la cruz del Calvario, nuestro viejo hombre ya fue crucificado. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, fijaos, el son, los que son, se refiere a los convertidos, los que han nacido de nuevo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Esto significa que los que son de Cristo, en los que somos de Cristo, el Espíritu Santo predomina, es decir, vence sobre la carne. El creyente, o sea, el que no es creyente, no puede dejar de pecar, aunque quiera, porque se esfuerza pero no puede, lo dice la Biblia, ni tampoco puede, no puede. Ahora, el creyente puede no pecar. Fijaos lo que digo, el creyente puede no pecar, puede también pecar, pero tiene la potestad, el poder de no pecar. Cuando está controlado y dirigido por el Espíritu Santo, puede no pecar.
Y si no, fijaros en vuestra experiencia, en nuestra experiencia diaria, de que cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más dejamos que Él gobierne nuestra vida, menos pecamos. Y cada vez menos. A la que nos descuidamos, ¡plaf!, caída. ¿Te das cuenta? Así que, cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, Él predomina en nosotros, ¿eh? Por aquello que cantamos, más de ti y menos de mí, pues ahí está la cuestión. Cuando dejamos que Él domine, Él crezca en nosotros, la carne va menguando, como decía Juan el Bautista. Hemos dicho de hacer morir el viejo hombre. Ahora decimos, hay que vivificar el nuevo hombre. Segundo aspecto. El nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. La vieja estructura del pecado va destruyéndose gradualmente. Poco a poco va destruyéndose la estructura del pecado. Y una nueva estructura o nuevos hábitos buenos van siendo originados en la vida del creyente. Es decir, Dios está sustituyendo en nosotros los hábitos pecaminosos por hábitos santos que a Él le agradan. Entonces esa estructura, esa mentalidad del pecado se va destruyendo poco a poco, porque actuamos por hábitos, no nos engañemos. Los entendidos dicen que en 21 días se forma un hábito, 3 semanas. Y también, si vamos dejando de hacer ciertas cosas, en el tiempo se pueden dejar de hacer cosas malas. Claro que el enemigo está ahí y a veces después de los 21 días, al día 22 está otra vez caída. Bueno, quiere decir esto, que no nos descuidemos, no tenemos que descuidarnos. Por eso el apóstol Pablo dice que nadie mire de estar en alto, o sea, que nadie se descuide porque podemos caer, ¿no? Lo dice en otras palabras que ahora no me acuerdo. ¿Eh? ¿Alguien se acuerda cómo lo dice? El que piense estar firme, que mire que no caiga. Muchas gracias. Bien, la vieja estructura. Esas dos partes de la santificación, hacer morir el viejo hombre y vivificar el nuevo, no son sucesivas, sino simultáneas, es decir, a la vez. Si fueran sucesivas, apañados estábamos. Si tuviéramos que esperar a que muriera el viejo hombre para hacer vivificar el nuevo hombre, nos moriríamos sin conocer el nuevo hombre. Son simultáneas, es decir, por una parte está muriendo el viejo hombre, lo estamos aplastando con la vida del Espíritu, o el Espíritu lo está aplastando por nosotros, y por otra parte está creciendo el nuevo hombre, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en nuestras vidas, y se va manifestando y la gente lo verá y lo ve. Bien. Entonces, si hubiera que esperar a que muera el viejo hombre, no sucedería en esta vida. Con esa disolución gradual del viejo hombre, hace su aparición el nuevo hombre. Voy a poner un ejemplo, y las mujeres lo sabéis, por las mañanas, abriendo las ventanas de toda la casa, todas las ventanas, que se ventile la casa, que salga el aire viciado y contaminado de la respiración nocturna, y que entre el nuevo aire, el aire fresquito de la calle. A veces, según en la calle en que vives, si hay mucho tránsito, no sabemos si se contamina más o se purifica, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede con la vida del Espíritu. Conforme va entrando el aliento del Espíritu, porque Espíritu es neumos, de ahí viene neumático, es el aire, mientras va entrando la vida del Espíritu en nosotros, la vida del pecado va menguando, tiene que ir saliendo. Así que con la disolución gradual de lo viejo aparece lo nuevo. Va saliendo en nuestra vida. Romanos 6, 4 al 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. La victoria sobre la carne viene solamente con identificarnos con Cristo. Eso es muy curioso. Tenemos que aprender a identificarnos con lo que Él hizo por nosotros. De la misma manera que cuando nos bautizamos en agua, estamos identificándonos con esa resurrección que manifestaremos cuando Él nos resucite. Es decir, somos sepultados en el agua, estamos simbolizando que morimos a la vida del pecado. Somos levantados del agua, resucitamos a la nueva vida en Cristo, a la vida de resurrección. Pues esa es la identificación con Cristo. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos, esa es la palabra clave, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tú te consideras, yo me considero muerto al pecado, ¿un muerto puede pecar? Pregunto. ¿Verdad que no? Si tú te consideras muerto al pecado y te consideras vivo para Dios, difícilmente vas a pecar. Porque en tu mente está la idea de la vida de Cristo, que solapa la muerte del pecado. La vida de Cristo siempre empujándote a la santidad, a la santificación y no hacia el pecado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Juntamente crucificado, ahí está la identificación con Cristo. Que tú te veas como Pablo, que yo me vea como Pablo crucificado. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3, del 8 al 12 dice, pero ahora dejad también todas estas cosas, dejad. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Y aquí hace una comparación como cuando nos quitamos una camisa sucia o sudada, nos la quitamos y nos ponemos otra camisa limpia, nueva quizás, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, la glorificación, cuando estemos con él, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Cristo es el todo. Qué bueno, ¿no? Que Cristo vaya siendo cada día más el todo en nuestra vida. A veces es el poco en mucho. Entre medio de muchas aficiones que tenemos, de muchos pecados, de muchos vicios, Él es un poco. Pero que Él llegue a ser el todo, menguando nosotros, creciendo Él, que Él llegue a ser el todo en nuestra vida. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos. Ahí también está la parte humana. Nos tenemos que vestir nosotros de esas cualidades que al mismo tiempo y paradójicamente el Espíritu Santo produce en nosotros. Y ahora unas consideraciones finales para terminar. La santificación nos hace mucho más sensibles al pecado que el mercurio de un termómetro lo es al frío o al calor. ¿Verdad que el mercurio y los termómetros suben y bajan con el frío o con el calor, ¿no? Pues esa santificación nos tiene que hacer cada día más sensibles al pecado. Nos tiene que hacer huir del pecado como huyó José de la Potifara, la mujer de Potifar, que salió huyendo y corriendo a toda prisa, piernas para que os quiero. La santificación nos tiene que sensibilizar de tal manera al pecado para querer agradar a Dios que cualquier pequeño mal pensamiento que nos venga lo veamos como una gran ofensa para Dios. Mientras más nos acercamos a la luz inaccesible de la santa presencia de Dios, más vemos la contaminación del pecado en nuestro corazón. Es una sintonía fina, vamos afinando cada vez más. Por eso Pablo, cuanto más se santificaba, cuanto más santificado estaba, más odiaba el pecado. En Romanos 7 dice, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Os dais cuenta? El apóstol Pablo, cuanto más santificado estaba, más miserable se sentía. De modo que llegó a decir, soy el más pequeño de todos los apóstoles y el más grande de los pecadores. O sea, tremendo, ¿no? Aquel que verdaderamente conoce a Cristo como Señor y Salvador personal, odiará el pecado que vea en su interior y hará los esfuerzos necesarios para desarraigarlo. O sea, desarraigar es arrancar de raíz, y con gratitud se apropiará de la gracia de Dios que es abundante y del perdón de Dios. Y para acabar esta frase, la santidad personal que Dios espera de cada creyente es la clave para abrir el depósito de bendición de los cielos, es la clave del avivamiento personal de cada uno de nosotros
y de la Iglesia, del pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.